Hoy vamos a empezar el gran y poderoso mundo indígena del Perú. La vez pasada estábamos haciendo un recorrido por las estampas del Perú, un poco empezando a mirar hacia ese maravilloso país. Hoy vamos a empezar con el mundo indígena. Cuando nosotros decimos que el Perú es un gigante cultural, que es un pueblo impresionante en términos de su acervo histórico, lo decimos en una gran medida porque el mundo indígena que tiene es enorme, porque su historia es grande, poderosa, porque su memoria es antigua, porque se saben sabios y poderosos desde tiempos ancestrales, porque ellos hoy día tienen la memoria de todo lo que han vivido y han sido durante todas las diferentes capas del mundo indígena que han habitado desde tiempos ancestrales. Entonces resulta que nosotros normalmente tenemos la mayor cantidad de información de los incas. ¿Por qué? Pues era un imperio gigantesco. Pues esto va desde Lima hasta Santiago pero también estuvo en el sur de Colombia, digamos, esto fue un imperio muy muy grande y es la referencia más popular, conocida, extendida que tenemos del mundo indígena peruano, igual que la tenemos de los mayas y los aztecas del mundo mexicano. Pero igual que los aztecas, son un recorrido de muchos pueblos que estuvieron antes, igual que en el mundo mexicano estuvieron los zapotecas y estuvieron los totonecas y estuvieron los olmecas y estuvieron muchos pueblos antes de llegar a Aztlán, sí, antes del mundo azteca y también muchos otros pueblos en el mundo maya. Aquí también hay muchos pueblos. Hay un paisaje enorme de épocas históricas en los cuales diferentes pueblos indígenas fueron creando la gran cultura peruana. Entonces, en el momento en que los españoles habrían de llegar, encontraron al imperio inca, que fue con el que se entraron en esta trágica confrontación histórica que veremos en su momento. Pero antes del mundo de los incas hay una gran cantidad de pueblos que han vivido desde tiempos ancestrales. De esos pueblos, de muchos no se sabe sino ciertas cosas, otros se están descubriendo. Es importante que entendamos que el espectro del mundo indígena peruano está en construcción todavía, porque aparecen ciudades.
Y aparecen todavía más ruinas y más templos. Vamos a ver que dos descubrimientos que hicieron en el 86 y en el 2006 son descubrimientos gigantescos, y ahorita están en la ciudad de Carral, una ciudad que se descubre que no tiene ninguna huella de guerra, que no necesitaron la guerra para existir como civilización, demostrándonos que pueblos antiguos de tiempos milenarios, antes de Cristo, de la era común, no tenían necesidad de hacer guerras, o sea, demostrando que las comunidades humanas no solamente pueden vivir en guerra, sino que los hay que han desarrollado culturas de paz enormes. Entonces, hay una gran cantidad de pueblos, ahorita se están descubriendo todavía, o sea, esto arqueológicamente todavía está en proceso, sí, muchos. Hay otros descubrimientos que son, pero muy recientes, cuando estamos hablando del 2006, con la Dama de Cao. Estamos hablando de descubrimientos realmente recientes. Entonces, tenemos una historia que todavía estamos construyendo día a día. O sea, el remoto pasado peruano es todavía un presente y es todavía un futuro, en la medida en que hay mucho más todavía que no conocemos y está siendo investigado. O sea, estamos hablando de una zona arqueológica gigantesca. Entonces vamos a hablar de algunos de los datos que tenemos, de las culturas que estuvieron allá antes de la llegada, antes del gran imperio inca. O sea, antes del gran imperio inca hay una cantidad de pueblos. Algunos de ellos los vamos a mencionar en estos programas, hasta llegar a la constitución del imperio inca como tal y de todas las características, porque el imperio inca va a ser un poco la suma de toda la cantidad de saberes que los demás pueblos que le antecedieron desarrollaron en el mundo peruano. Entonces nos aprestamos a entrar en los orígenes de las grandes civilizaciones. Y vamos a empezar con el pueblo de los Chavín. Vamos a hablar de los moches, de los Chavín, de los Nazca, pero los Chavín, que son de los primeros que vamos a hablar, ellos los situamos más o menos en el año 800 antes de Cristo. Entonces el año 800 antes de Cristo, pues es contemporáneo a la antigüedad, a toda la famosa antigüedad. Que tanto se habla cuando se habla de Mesopotamia, o cuando se habla de Grecia, o cuando se habla de todos estos pueblos. Entonces, vamos a empezar por ellos, porque estos pueblos van a estar en el cruce de dos ríos. La palabra Chavín puede significar centro del mundo, centro, ¿sí? Lo cual además está muy bien, porque es que ellos están muy cerca del Ecuador. Entonces, en rigor estarían cerca del mundo, del centro del mundo, y están entre dos grandes ríos. Entonces, este es un pueblo que es muy complejo. Sí, es un pueblo que va a manejar los canales de ríos, que es un pueblo que va a tener un territorio que prácticamente se considera que ellos son como los que van a crear una unificación territorial de lo que sería el Perú, mucho más adelante el Perú, digamos, en términos de habitación geográfica. Sí, las ciudades están en los sitios sagrados. Ellos tenían un gran complejo de los canales. Esta gente hacía trepanaciones de cráneos. Hay evidencias de trepanaciones de cráneos en donde la gente sigue viva. Eso es muy importante, porque en el siglo XIX, cuando empezaron a hacerse las trepanaciones de cráneo, la gente no moría por el procedimiento, sino por las infecciones. Nosotros pudimos empezar a hacerlos cuando descubrimos los antibióticos y cuando descubrimos la anestesia y la penicilina. Antes el procedimiento se podía hacer, pero la gente moría simplemente por la infección. Aquí hacían las trepanaciones de cráneos y después la gente seguía viva. Ellos tenían unos grandes avances tecnológicos, conocían la fundición del metal. Ellos tenían una mezcla tenían una manera de manejar diferentes formas de vivir allá, porque estos pueblos, y en general todos estos pueblos indígenas que van a estar antes de la llegada de los incas, van a tener siempre los recursos pesqueros de la corriente de Humboldt, o los recursos agrícolas de la montaña, o los recursos de caza de la selva.
Entonces, de una u otra manera, a medida que estos pueblos se van extendiendo, a medida que estos pueblos van entrando en contacto con su propia geografía, van encontrando una seguridad alimentaria que siempre llegaron a tener. Entonces, los Chavín son los primeros con los que vamos iniciando esta descripción del mundo que va creando en el Perú este ancestral espectro y cultura del mundo indígena que hoy por hoy es la memoria valiosa del Perú. Este pueblo, como tal, era una federación de pueblos. O sea, no era un solo pueblo, sino una federación. Y nosotros tenemos unos grandes monumentos. Esto es importante porque en todos estos pueblos que vamos a hablar hay grandes templos, hay grandes monumentos, hay estelas, por ejemplo, como el obelisco Tello, pero no hay una escritura que nos permita realmente afirmar muchas cosas. Hay, como lo vamos a ver también en el caso de los moches, una cerámica que llega a reemplazar la escritura en su narrativa de lo que estos pueblos fueron. Pero hay muchas cosas como, digamos, como lo que pasa con las culturas de San Agustín. Existe un mundo de San Agustín enorme, gigantesco, un mundo que lo podemos ver permanentemente, pero cuyos significados aún ignoramos. O sea, todavía tenemos una gran cantidad de interrogantes acerca de la cultura agustiniana. Entonces, pues esta gente tiene enormes tallas de piedra. Ellos tenían el concepto de la Pacha como el concepto de una totalidad cósmica, que más adelante, después con los Huari, sería la Pachamama, ya en tiempos de los incas. Entonces, ellos le representan como un creador, un dios, que es a la vez el hombre que Huari, que fue el que les dio el conocimiento de muchas de las cosas del planeta, como estos grandes hombres que van a encontrar, van a traer el conocimiento a muchos pueblos. Entonces van a tener el culto a la figura de Huiracocha, que más adelante entre los incas era Viracocha, y son las estelas que les digo que hay en el obelisco de Tello, y hay todo un mundo de los animales. El mundo de los animales lo vamos a ver un poco más detenidamente, pero pues se habla de una relación entre los animales. El jaguar, por ejemplo, está ligado a los montes, la serpiente está ligada a la tierra y al agua, las aves están ligadas al mundo espiritual y a los sacerdotes, como especies de figuras tutelares. Hay un culto, digamos, a las arañas también, a las lluvias y a los centros, y hay una oda a templos que son muy, muy grandes. O sea, los rasgos arqueológicos son sumamente grandes y son monumentales, como les digo, pero en forma de templo. Estos templos son, digamos, como grandes montes en ese mundo de la arena, que se ven porque además muchas veces los taparon y los destaparon. Después vamos a ver eso. Y esta gente va a conocer la fundición del oro y van a tener toda una mirada alrededor de eso. Entonces, la característica de los dos ríos
es el que les va a permitir a ellos poder tener un mundo que fue un universo para ellos. O sea, pudieron desarrollar todo eso alrededor de esos dos ríos, en el caso como por ejemplo de Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, que se desarrollaron las grandes civilizaciones. Ellos estaban alrededor de los dos ríos que les dieron todo su mundo cósmico. Entonces están alrededor del Mosna y alrededor de el Huasquetza. Estos dos ríos, el Mosna y el Huasquetza, son los que le van a dar el fundamento a la cultura chavín, que es como de la primera que vamos a hablar, pues de las que más antiguas nociones tenemos. Repito, todos los datos que estamos dando acá son provisionales porque son procesos que están todavía en permanente descubrimiento, experimentación, archivo. No es una cosa que, no es un pasado acabado para el conocimiento que nosotros tenemos de ellos. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, hay otro pueblo, que es el pueblo de los moches. Y ese pueblo de los moches tiene una gran manera de relacionarnos con ellos, que son los huacos. Y los huacos son como una especie de pocillos que tienen rostros. En el programa pasado hablamos un poco de ellos. Estos pocillos que tienen rostros van a representar en forma de vasijas todo el mundo que ellos tuvieron. Todo el mundo quiere decir quiénes eran ellos, cuáles eran sus rostros, cuáles eran sus misterios, cuáles eran sus costumbres, cuál era su sexualidad, cuáles eran sus prohibiciones, cuáles eran sus reglas. O sea, es un universo completo. Y hemos hablado, hay un museo en Lima, que es el Museo Largo Ibarra, que es donde está, pero toneladas y toneladas, porque es que los vestigios arqueológicos que hay de estos pueblos son enormes, tanto a nivel de huacos en el caso de los moches como a nivel de cerámica en el caso de los nazcas, donde hay una gran cantidad de descripción de cómo estos pueblos eran y vivían. Entonces no tenemos una escritura propiamente dicha, pero sí tenemos una gran cantidad de objetos que nos describen cómo eran ellos. Entonces estos sí manejaban todas las diferentes partes de la geografía, manejaban la tierra, la selva, el mar. Y digamos fueron los que crearon una red de canales de riego. Estos pueblos conocían los canales de riego y también conocían el fertilizante, el guano como fertilizante. El guano, que sería después uno de los puntos de mayor desarrollo económico en el Perú, ya lo conocían desde esta época como uno de los fertilizantes más importantes para mantener la tierra, la agricultura, los canales. O sea, había toda una fundamentación agrícola, alimenticia, que permitía que estos pueblos tuvieran un gran desarrollo, que fue el que tuvieron. Entonces, acá va a haber unas historias que son increíbles, porque es realmente hace muy poco que vamos a conocer, ya en la altura del norte, en Chiclayo, por donde también estábamos empezando con el mundo chavín, pero ya en el norte, en Chiclayo, vamos a conocer un hallazgo de unas proporciones. El arqueólogo Walter Alba, que es como una especie de Schliemann de nuestro tiempo, va a encontrarse con una tumba intacta a finales de los 80s, que se va a hacer el Señor de Zipán. Y el Señor de Zipán va a ser un hallazgo del tamaño de la tumba de Tutankamón, así. Primero, porque estaba intacta, porque tenía todos los sellos. Segundo, por la gran cantidad de cosas que se revelaron con el hallazgo del Señor de Zipán en Chiclayo. Fue una odisea, una epopeya, porque es que resulta que eso, primero la tradición, el huaqueo, el saqueo, ha sido de los saqueadores de tumbas en el Perú, pues atraen los mismos saqueadores de tumbas que han atraído en Egipto y que han atraído en todos los grandes yacimientos en busca de oro para venderlo a los museos, con todos estos tráficos perversos que se hacen cuando hay grandes tesoros enterrados. Entonces, primero tocaba contra ellos, eso tocó militarizarlo, todavía era un territorio que tenía cantidades de conflictos disputándolo alrededor. Bueno, tocó llevar el ejército, realmente fue muy peligroso tratar de entrar allá a hacer toda la excavación, pero finalmente pueden hacer la excavación.
Y cuando empiezan a hacer la excavación del Señor de Zipán, se encuentran con una gran cantidad de objetos que nos van a revelar un mundo. Hay un pectoral completamente rodeado de figuras de pulpo, porque además nos dicen que Trujillo y Chiclayo son el origen histórico de los ceviches. Entonces esto también lo vemos en la manera como ellos se adornaban. Y ahí con el Señor de Zipán, y empezando los grandes interrogantes que este hallazgo nos va a empezar a plantear y también a resolver, vamos a la pauta comercial. Dijiste que me querías, pero no es verdad. Siempre jugaste conmigo y aunque supe amar, vivo pensando olvidarte y no lo consigo. Tus recuerdos son espinas que hieren mi alma. Muy justa, Himitai, Orikentijina. Saber pariwanti, saber pariwanti puni, saber pariwanti puni. Muyuspa himitai, orikentijina. Muyuspa himitai, saber pariwanti. El descubrimiento de la tumba del Señor de Zipán en 1987 parte en dos la historia de la arqueología y se considera, como les digo, tan importante como el de Tutankamón. Descubrieron 1,137 vasijas, adornos, ornamentos, y toda esta cantidad de adornos nos van dando información. Hay arañas de oro, collares de arañas de oro, que nos hablan de un rito de la fertilidad. Están los collares rodeados de pulpos, que es toda esta historia de ellos con la comida. Están hablando de todas las diferentes maneras como adornaban la tumba, como adornaban al Señor de Zipán. Es un descubrimiento de unas proporciones gigantescas. Después, eso en este momento hay un museo, fue una cooperación de todas partes del mundo cuando se descubrió eso. Fue cuando ya, mejor dicho, después van a llegar los del Smithsonian y van a llegar los de Bellas Artes de Houston y van a llegar de todas partes a descubrir al Señor de Zipán, porque las tumbas reales son un punto culminante en la historia de la arqueología del Perú. Esto es en la región de Lambayeque y la capital es Chiclayo, y es hoy por hoy es uno de los grandes destinos de Trujillo y Cajamarca. Entonces, esto le va a dar todo un punto de identidad. Además, había que protegerlo de los huaqueros. Nosotros vamos a llamar acá en esta historia huacas, con H, no con G, a estas túmulos o montículos donde están los templos, los enterramientos. Esos enterramientos son lugares sagrados donde yacen los grandes señores que iluminaban el mundo de los pueblos indígenas de las diferentes culturas. Entonces, es un poco diferente a lo que nosotros llamamos una huaca, porque lo que nosotros llamamos una huaca en nuestro país es digamos como un entierro indígena que hay en una zona y que hay toda una historia de eso, que siempre hay una lucecita encima o sea, para nosotros es como un tesoro. Para ellos esto es un enterramiento importante en el sentido de un vínculo con lo sagrado.
Pero el saqueo sí es lo mismo, o sea, guaquear con H o guaquear con G sigue siendo la misma cosa, que es el saqueo tan perverso y difícil de todos estos tesoros. Entonces, lo primero que había que hacer con el tema del señor de Zipán era protegerlo, porque era un territorio donde había muchísimos riesgos para la gran investigación, y Walter Alba va a ser el hombre que va a emprender con el equipo de arqueólogos la dificultad de enfrentar. Contaban historias increíbles. Él una vez vino a dictar una conferencia en el Museo del Oro y a hablarnos de las maravillas del señor de Zipán, y nos contaba que les tocaba esconderse porque todavía se dejaban bala, porque había cualquier cantidad de personas que estaban disputándose los tesoros de esa zona arqueológica, hasta que realmente eso se cerró, se puso con todos los hierros, llegaron los investigadores del mundo entero, pero el que descubrió, clasificó y empezó toda esa historia es Walter Alba. Por eso les digo que ese es como nuestro Chileman, porque es el hombre que va a ser el gran hallazgo del señor de Zipán. El señor de Zipán es moche, de la cultura de los moches del siglo III. Entonces, como les digo, esa es la cultura de los guacos, y es de la que tenemos una gran cantidad de información, porque tiene dos grandes hallazgos: el señor de Zipán y la dama de Cao, de la que vamos a hablar después de que terminemos estas historias con el señor de Zipán. Entonces, nos va a dar una idea mucho más antigua de unos niveles de civilización altísimos. Todo lo que tiene que ver con la tumba del señor de Zipán, toda la cantidad de ornamentos, toda la cantidad de vasijas, nos hablan de una sociedad bastante rica y bastante compleja, que es la sociedad de los moches. Entonces, de ellos, por los guacos y por toda la investigación de la tumba del señor de Zipán, tenemos una capacidad de entender mucho el mundo que ellos llegaron a tener y toda la cultura y la civilización que ellos llegaron a hacer. El señor de Zipán, bueno, hoy por hoy hay un museo, es un destino turístico, es un punto importante de ver en el Perú. Porque, como le digo, solo conocemos la figura de, pues digamos, la maravilla y el esplendor de Machu Picchu es lo que más se conoce, pero ahí hay una cantidad de cosas más. O sea, el Perú está plagado de historia por donde quiera que se le recorra, está unido a la memoria gigantesca de este pueblo que ha habitado regiones tan ricas en civilizaciones, y ese es el señor de Zipán, uno de los puntos más altos de comprensión y civilización acerca de los pueblos moches, que nos dio este gran descubrimiento. Entonces se compara con lo de Tutankamón, primero porque estaba intacto, segundo por la gran cantidad de objetos, así como hay una sala completa de todos los objetos que se encontraron en la tumba de Tutankamón en el Cairo. O sea, por un lado está el Museo del Cairo, pero hay una sección especial que es solamente lo que se consiguió y se encontró en la tumba de Tutankamón. Pues hay un museo completo con solo lo que se consiguió en la tumba del señor de Zipán en Chiclayo. O sea, es de ese tamaño. Y el hecho de que estuviera intacta nos permite un conocimiento, un puente hacia el pasado que es dificilísimo de encontrar, porque, como les digo, por el tema de la huaquería y de los saqueadores, es muy difícil encontrar tumbas que estén intactas y que nos permiten asomarnos a un mundo como nos permite el hallazgo del señor de Zipán y todo este equipo de investigadores peruanos. Todos estos han sido los peruanos que luego van a ser asistidos por otro poco de gente. Pero el caso de Zipán es Walter Alba, el hombre que va a descubrir este inmenso mundo que nos va llevando por un viaje a la cultura moche.
Otro de los grandes descubrimientos, aparte del señor de Zipán y la gente que estaba enterrada con él y todo esto, y su esposa y concubinas y todo eso, va a ser muy asombroso, va a ser increíble, va a ser un descubrimiento completamente inesperado, y es del 2006. También es Moche. La señora de Cao. La señora de Cao va a ser un descubrimiento igual de hecho muy grande, tan importante como el señor de Zipán, pero aquí hay una característica muy importante: es una mujer, y es una mujer que tiene todo el poderío y todo el señorío y toda la devoción y toda la deificación que tiene el señor de Zipán, y en eso nos metemos en un territorio bastante nuevo. Porque en los hallazgos arqueológicos normalmente los gobernantes eran hombres. Esta es una gobernante mujer que va a tener todos los honores y toda la devoción y todo el mando que tenían los hombres. Eso nos dice un montón de cosas nuevas sobre las antiguas culturas del Perú arqueológico y del Perú indígena. Esta mujer también va a tener pectorales, va a tener cualquier cantidad de objetos, la gente que la estaba acompañando. Es una momia natural, el grado de conservación es muy grande porque se ven los dedos, se ven todos los tocados que ella tenía, se ve todos los ritos que había alrededor de ella. También hay collares con una gran cantidad de figuras y de símbolos. Cuando lo primero que encontraron fue la momia, que estaba, tapada por una gran cantidad de telas. Y cuando encontraron la gran cantidad de telas que tapaban a la momia, lo que hicieron fue sacar la figura para poderla llevar a los laboratorios y en los laboratorios poderla analizar. En el momento que la están llevando, desde el punto donde la encuentran hasta el laboratorio, la llevan con chamanes. Porque son los chamanes los que pueden indicar el procedimiento, cósmicamente correcto para poder llevar a la señora de Cao a poderla entrar a averiguar. Primero, ahí todavía no sabían que era una mujer. Ese va a ser uno de los primeros descubrimientos. Segundo, todo el poderío y la cultura que ella tuvo también, Moche, en su mundo. Pero son los chamanes actuales, junto con los arqueólogos, los que van conduciendo cósmicamente esta mujer hacia el punto donde la ciencia y la arqueología nos van a decir cómo era el mundo y cómo era la civilización. También una gran cantidad de objetos se van a encontrar ahí, y estos objetos son los que nos están dando la información de este mundo y de esta cultura. Entonces, la Dama de Cao, y como les digo, esto es del 2006, quiere decir que los descubrimientos realmente son muy, muy recientes, y por eso hacemos tanto énfasis en que esta es una historia que se está construyendo. Entonces, la señora de Cao va a ser un proyecto también muy, muy grande, y también nos va a dar una gran cantidad de descubrimientos y de historias y de hallazgos que van a ser muy emblemáticos de lo que va a ser el mundo que ellos vivieron. Y esto es en la momia, que fue la que nos dio fundamentalmente todo esto y que nos permite conocer toda la cantidad de gente que estaba con ella. Esta señora pues tiene además unas imágenes que son maravillosas de cómo eran todos los ornamentos. Tienen unas figuras que son como unos palos largos con unas cabezas de animales que eran los que la guardaban. Nos daba, como una idea de una cultura moche que era bastante sofisticada y bastante grande en el complejo arqueológico del Brujo, que es como se llama el lugar donde se conoció a la Dama de Cao. Además, hay otra cosa: la Dama de Cao está tatuada, todos sus brazos están tatuados. Eso también es una revelación, porque no teníamos esa referencia ni de una mujer con tanto poder en esa época, ni de una mujer tatuada, ni estos tatuajes como símbolo de poder en los brazos de ella, que es otra de las características más llamativas y más importantes de todo el análisis que se ha hecho
de esta mujer que fue, pues digamos, también un punto muy importante de entrar a conocer otra parte de los grandes secretos del Perú. Esto también está dentro de este mundo que estamos descubriendo, de los lugares sagrados, de cómo se va formando todo esto. Y es también a 60 kilómetros del norte de Trujillo. Y vemos una civilización muy grande que se desarrolló entre los 100 y los 800 después de Cristo, que va a ser este mundo de los moches. También se les dice mochicas, pero de otra manera se les dice moches, y también los vemos con cóndores, con serpientes, con pulpos, con panteones importantísimos, que fueron los que nos van a revelar este increíble punto de partida, que es la Dama de Cao y el Señor de Zipán. Entonces la historia la estamos contando poco a poco, porque les digo, también ahorita están los hallazgos de Carral, que es un hallazgo gigantesco. Entonces lo que estamos contando es parte de un presente que está todavía en construcción, pero que nos da en el punto del Señor de Zipán y de la Dama de Cao informaciones y luces grandes sobre esta gran cultura moche que formó parte de este enorme acervo de civilización en el Perú. Otra cultura que tiene un gran nivel de interrogante es la cultura de los nazcas. Esa cultura tiene, por un lado, un desarrollo importante de aguas subterráneas. Ellos conocían las aguas subterráneas. Tiene un mundo de cerámica muy rico, y esa cerámica nos da una información ritual, una información sacerdotal, pero no tenemos información de la vida cotidiana allá. Parecería que fuera solamente un templo o un lugar exclusivo para los sacerdotes, porque no tenemos información de cómo era que la gente vivía en la zona de, digamos, de puntos cotidianos fuera del espectro de lo sagrado. Entonces, esta es una civilización también muy grande que la tenemos conocida alrededor de la cerámica, que es la que nos muestra todo ese punto de cómo eran la forma de las divinidades, cómo era todos sus señores, cómo era todo su mundo, su cosmovisión. Esto lo están investigando más o menos desde 1932. Pero una de las cosas que más llama la atención, que tiene muchas, y es una razón por la cual ha dado tanto para especular, son las figuras de Nazca. Las figuras de Nazca, que son arañas, que son monos, el colibrí, son figuras gigantescas que hay una hipótesis de que son caminos que se construyeron para entrar en contacto con los dioses, porque estamos hablando de un lugar sagrado, de un punto de encuentro muy importante, pero tienen un tema, y es que solamente se pueden ver desde el aire. Y el hecho de que la figura completa solo se pueda ver desde el aire, que caminando uno pueda seguir los senderos, o sea, los antiguos podían seguir los senderos, pero la perspectiva solamente se tiene desde el aire, lo convierte en uno de los grandes misterios no resueltos de la era moderna, que llaman tanto la atención
a toda clase de especulaciones, acerca de toda clase de posibilidades de qué pudo haber sido eso. Hay quienes les ocurre que eran los extraterrestres, hay quienes se les ocurre cualquier cantidad de cosas, pero saber, no sabemos nada. Solo sabemos que este es un pueblo con una gran cantidad de evidencia en una cerámica riquísima y maravillosa, que nos muestra sus ceremonias y nos muestra su concepto de divinidad y que nos muestra los animales. En el próximo capítulo vamos a hablar de los animales muchísimo, de todo lo que significan los animales en el mundo de estas cosmovisiones y de estas civilizaciones de las cuales estamos empezando a contar algunas historias, pero fundamentalmente sabemos eso. Y el hecho de que estén las arañas están presentes en toda la narrativa de los moches. Por eso se dice que se asocian un poco con la fertilidad. Está la araña, está el colibrí, está el mono, pero son figuras geométricas con una enorme simetría, que están hechas a una gran escala, que se pueden ver desde el aire. Solo desde el aire se ven completas. Eso es todo un viaje en avioneta. Primero se va a llegar a la región que se llama Paracas, y Paracas es una región en donde está la costa desértica. Toda la costa del Perú es desértica. Lo estábamos viendo la vez pasada, porque ahí hay un fenómeno, y es que la corriente de Humboldt calienta las aguas, pues es fría, viene del Ártico, pero la tierra es caliente y eso forma un ecosistema particular. Allá en Nazca tampoco llueve. Allá uno toma la avioneta y la avioneta empieza a dar la vuelta por todas estas enormes figuras que además se acercan muchísimo cuando se está haciendo ese recorrido, y al acercarse, primero el mareo, pero además la mirada de estos enormes y maravillosas figuras enigmáticas y perfectas que no ha destruido ni el tiempo, ni eso está ahí desde hace muchísimo tiempo. Se habla de unas piedras compactas que se entierran en la arena y que son las que mantienen estas figuras en un estado intacto, como han estado desde hace miles de años. Entonces, meternos con el Perú es meternos con una gran cantidad de historias, es meternos con historias de Pachacamac, el Señor de los Truenos, unas ruinas enormes que están a la salida de Lima, es meternos con un montón de pueblos chasquis, de muchísimos pueblos que están alrededor de todo este complejo cultural gigantesco que hoy es el Perú y que es la huella de civilizaciones inmemorialmente antiguas. Entonces estamos entrando ahí, estamos entrando en este mundo y nos vamos internando en un pasado que estamos descubriendo hasta ahora y que nos da la memoria de un pueblo grande y altivo. Ahora, en el siguiente programa continuamos nuestro camino por este descubrimiento de toda la cantidad de historias increíbles que están en el mundo indígena del Perú. Entonces, desde los espacios de las líneas de Nazca, del señor de Zipán, de la dama de Cao, de los pueblos del Guano, de los canales subterráneos, de la agricultura, de la fundición, de las arañas, de la fertilidad, de un pasado inmenso, gigantesco, de un poderío y de un señorío que hasta ahora estamos empezando a intuir en la grandeza colosal de la cultura peruana, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jessy Rodríguez, y para ustedes feliz fin de semana.